¿Alguna vez has visto a alguien autodestruirse tan completamente que termina validando a la persona que intentaba desacreditar? Porque eso es exactamente lo que acaba de pasar con Christian Nodal en su entrevista con Adela Micha. En lo que debería haber sido su gran momento de reivindicación, el cantante de regional mexicano logró hacer algo que parecía imposible: demostrar con sus propias palabras que Casu había estado diciendo la verdad todo este tiempo. Cada mentira que salió de su boca, cada contradicción que expuso, cada fecha que no cuadró, cada versión que cambió, todo terminó confirmando exactamente lo que la madre de su hija había declarado meses atrás en esa memorable entrevista en Luzu TV que tanto lo había molestado. Hoy vamos a desmenuzar una por una todas las mentiras que Nodal destapó sin darse cuenta, vamos a ver cómo sus propias declaraciones se convirtieron en la vindicación total de Casu, y vamos a entender por qué después de esta entrevista ya absolutamente nadie le cree una sola palabra. Si eres fanático de ver cómo la verdad siempre sale a la luz y cómo las mentiras tienen patas cortas, suscríbete ahora mismo porque lo que estás a punto de escuchar es una masterclass sobre cómo la honestidad siempre triunfa sobre la manipulación. Y te aseguro que al final de este análisis vas a entender por qué Casu no necesitó decir ni una sola palabra más para quedar como la ganadora absoluta de esta batalla mediática. La primera y más devastadora mentira que Nodal destapó en su entrevista tiene que ver con las fechas de su separación de Casu. Durante meses, él y Ángela Aguilar habían construido una narrativa muy específica sobre cuándo terminó su relación anterior y cuándo comenzó la nueva. Pero en la entrevista con Adela Micha, Nodal se volvió obsesivamente específico con una fecha que inmediatamente levantó todas las alarmas: el 8 de mayo de 2024. Según la versión de Nodal, el 8 de mayo fue cuando oficialmente terminó su relación con Casu. Fue muy categórico con esta fecha, la repitió varias veces, como si fuera un hecho indiscutible. Pero aquí es donde la mentira se vuelve patéticamente obvia, porque resulta que exactamente el 8 de mayo, Telemundo recibió un video de Casu felicitando a Christian Nodal por el Día del Padre. Piénsalo por un segundo. Si realmente habían terminado esa mañana, si realmente había sido una ruptura definitiva, ¿te parece lógico que Casu hubiera grabado un video cariñoso y emotivo felicitando al padre de su hija el mismo día de la separación? Es absurdo. Pero lo más revelador de todo esto es que esta información contradice exactamente lo que Casu había insinuado meses atrás: que las fechas que ellos manejaban públicamente no correspondían con la realidad. Y aquí es donde se pone delicioso el asunto, porque Casu nunca había dado fechas específicas. Ella había sido muy inteligente al hablar en términos generales sobre timings y traslapes, pero Nodal, en su arrogancia y en su desesperación por controlar la narrativa, se volvió súper específico con fechas que inmediatamente se pudieron verificar y que inmediatamente lo expusieron como mentiroso. La segunda mentira devastadora tiene que ver con la comunicación entre Nodal y Casu después de la separación. En la entrevista, Nodal se contradijo brutalmente sobre este tema. Primero dijo que desde la entrevista de Casu en Luzu TV habían cortado completamente la comunicación y que todo se manejaba únicamente a través de abogados. Pero literalmente minutos después en la misma entrevista, cuando Adela Micha le preguntó directamente si ya no habla con Casu, Nodal admitió que sí hablan, pero únicamente por temas relacionados con su hija Inti. ¿Hablan o no hablan? ¿Es todo a través de abogados o tienen comunicación directa? Esta contradicción es brutal porque demuestra que Nodal no tenía una historia consistente preparada. Y lo más revelador es que esta inconsistencia confirma exactamente lo que Casu había sugerido: que la versión pública de Nodal no corresponde con la realidad privada de su situación. Pero la mentira más demoledora de todas tiene que ver con el timing de su relación con Ángela Aguilar. Durante meses, Nodal y Ángela habían insistido en que su relación había comenzado después de que él terminara completamente con Casu. Habían construido una línea de tiempo muy específica para minimizar la percepción de que hubo infidelidad o traslape de relaciones. Pero en la entrevista con Adela Micha, Nodal reveló detalles que completamente destrozan esa narrativa. Admitió que su vínculo romántico con Ángela había comenzado durante la pandemia, cuando ella tenía 16 años y él 22. Confesó que habían tenido una relación emocional intensa durante ese periodo, que pasaban horas hablando por videollamada, que habían conectado profundamente. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que cuando Nodal estaba con Belinda, ya tenía una historia romántica previa con Ángela. Significa que cuando estaba con Casu, Ángela no era una desconocida sino alguien con quien había tenido una conexión romántica anterior. Y lo más importante, significa que Casu tenía razón cuando insinuó que había cosas que no se estaban contando públicamente. Y aquí viene la parte más brutal de esta mentira. Nodal admitió que se reencontraron el 13 de mayo, apenas 5 días después de la supuesta fecha de separación con Casu. 5 días. ¿En serio esperan que creamos que en 5 días se enamoró perdidamente de alguien que no había visto desde la infancia? Es ridículo. Pero lo que hace esta mentira aún más devastadora es que confirma exactamente lo que Casu había declarado en Luzu TV.
Ella había hablado sobre cómo se enteró de la relación, había mencionado que probablemente comenzó mucho antes de lo que ellos admitían públicamente, y había sugerido que había información que no se estaba revelando. Todo lo que Nodal confesó en su entrevista valida completamente esas declaraciones de Kazu. La cuarta mentira tiene que ver con las declaraciones sobre no romper corazones. Durante la entrevista, Nodal dijo que ni él ni Ángela habían hablado públicamente sobre los sentimientos de las personas involucradas, que habían sido muy respetuosos y que nunca habían minimizado el dolor de nadie. Pero esto es una mentira descarada porque Ángela Aguilar declaró públicamente en 2024, en una entrevista para ABC News, y cito textualmente, "A nadie le rompieron el corazón". Esta declaración no solo contradice lo que Nodal dijo en la entrevista, sino que además demuestra una falta total de sensibilidad hacia Kazu, quien claramente estaba dolida por toda la situación. ¿Cómo puede Nodal decir que no habían hablado de los sentimientos de otros cuando su propia esposa había hecho una declaración tan insensible y pública sobre exactamente ese tema? O Nodal no sabía lo que su esposa había declarado, lo cual sería muy raro, o simplemente decidió mentir descaradamente en televisión nacional. Y lo más revelador de esta mentira es que confirma lo que Kazu había insinuado sobre la falta de empatía y consideración hacia sus sentimientos. Cuando ella habló sobre cómo se sintió cuando se enteró de la relación, cuando describió el dolor de descubrir que había sido reemplazada tan rápidamente, estaba siendo completamente honesta sobre su experiencia emocional. Y las declaraciones insensibles de Ángela, que Nodal negó que hubieran existido, prueban que Kazu tenía todo el derecho de sentirse herida y poco considerada. La quinta mentira devastadora tiene que ver con el conocimiento previo entre Nodal y Ángela. En la entrevista, Nodal aseguró que vio a Ángela por primera vez el 13 de mayo desde que eran niños, en el evento Jaripeo Sin Fronteras. Según él, fue como un reencuentro mágico después de años sin verse. Pero existe evidencia fotográfica que demuestra que esto es completamente falso. Hay una foto de una prueba de sonido donde se ve claramente a Cristian Nodal, a Kazu embarazada de Inti, y a Ángela Aguilar juntos. Esta foto es de un concierto de Nodal en el Foro Sol en mayo de 2023, un año antes de la supuesta fecha del reencuentro. En esa foto se ve perfectamente a Kazu ya con su pancita de embarazada, lo que significa que no solo se habían visto antes, sino que se habían visto en un momento muy personal y familiar para Nodal. ¿Cómo puedes decir que no habías visto a alguien desde la infancia cuando existe una foto que demuestra lo contrario? Esta mentira es particularmente reveladora porque muestra que Nodal está dispuesto a mentir sobre cosas que son fácilmente verificables. Y lo más importante, confirma lo que Kazu había sugerido, que había mucho más historia entre Nodal y Ángela de lo que ellos admitían públicamente. La sexta mentira tiene que ver con la versión de quien propuso la separación. En la entrevista, Nodal trató de construir una narrativa donde Kazu había sido quien primero había planteado terminar la relación. Según él, ella le había dicho, "Yo no tengo ganas de ser la mujer que vos necesitas. Búscate a alguien más, no más que yo no me entere". Pero esta versión contradice completamente lo que sabemos sobre la timeline de los eventos. Si Kazu realmente hubiera sido quien propuso la separación desde mucho antes, ¿por qué habría grabado un video cariñoso para el Día del Padre el mismo día de la supuesta ruptura final? ¿Por qué habría estado publicando fotos familiares felices hasta días antes de la separación pública? Y lo más revelador de esta supuesta declaración de Kazu es la última parte, "no más que yo no me entere". Esas palabras sugieren que Kazu ya sospechaba que había algo más, que ya intuía que Nodal tenía sentimientos por otra persona. Y si eso es cierto, entonces confirma exactamente lo que ella había declarado en Luzu TV, que había señales de que algo más estaba pasando. Pero aquí está la ironía más brutal de todas. Al citar esas supuestas palabras de Kazu, Nodal involuntariamente confirma que ella tenía razón en sospechar. Confirma que había algo que ella no sabía, algo que se le estaba ocultando. Y eso valida completamente sus declaraciones posteriores sobre traslapes y timings confusos. La séptima mentira tiene que ver con la naturaleza de su relación con Kazu hacia el final. Nodal trató de pintar un cuadro de una relación que ya estaba completamente muerta, donde ya dormían separados, ya todo estaba roto, ya eran más como roommates que como pareja. Según él, habían terminado hasta 6 veces antes de la ruptura definitiva. Pero esta versión no cuadra con la evidencia pública que tenemos. Las fotos que Kazu publicaba en redes sociales hasta muy poco antes de la separación no mostraban a una pareja en crisis terminal. Mostraban momentos familiares normales, momentos de convivencia, momentos que no corresponden con la imagen de dos personas que ya eran roommates. Y lo más revelador de esta mentira es que si realmente la relación había estado muerta durante tanto tiempo, ¿por qué no la habían terminado oficialmente antes? ¿Por qué habían continuado viviendo juntos, criando a su hija juntos, apareciendo públicamente como una familia si realmente ya no había nada entre ellos? La respuesta que Nodal dio es que la noticia del embarazo fue lo que los motivó a seguir intentando la relación a pesar de que ya sabían que no funcionaba.
Según él, el bebé se había convertido en la única razón para mantenerse juntos. Pero esta explicación es problemática porque sugiere que Inti fue concebida en una relación que ya tenía problemas serios, lo cual no corresponde con las declaraciones públicas que habían hecho sobre estar felices por el embarazo. Y aquí está lo más revelador de todo. Esta versión de Nodal confirma exactamente lo que Kazu había insinuado sobre la artificialidad de su situación familiar hacia el final. Cuando ella habló sobre sentirse engañada, sobre descubrir que las cosas no eran como parecían, estaba describiendo exactamente lo que Nodal ahora admite, que habían estado actuando como una familia feliz cuando la realidad era muy diferente. La octava mentira tiene que ver con su comportamiento después de la separación. En la entrevista, Nodal se presentó como alguien que había manejado toda la situación con madurez y respeto. Pero esta imagen no cuadra con el hecho de que hizo un live en redes sociales todo encabronado, criticando a Kazu después de su entrevista en Luzu TV. Un padre verdaderamente maduro y responsable no haría un show público para atacar a la madre de su hija, especialmente cuando esa madre está claramente dolida y vulnerable. Este comportamiento confirma exactamente lo que Kazu había sugerido sobre la falta de consideración y respeto que había experimentado. Y lo más revelador de este comportamiento es que demuestra que Nodal no tenía argumentos sólidos para defenderse. Si realmente hubiera estado diciendo la verdad todo el tiempo, no habría necesitado recurrir a ataques públicos. El hecho de que haya reaccionado tan defensivamente a las declaraciones de Kazu sugiere que ella había tocado nervios muy sensibles, que había dicho cosas que él no podía refutar fácilmente. La novena mentira tiene que ver con su supuesta transparencia sobre el timing de su relación con Angela. Durante la entrevista, Nodal insistió en que había sido completamente honesto sobre cuando había comenzado su relación con Angela, que no había ocultado nada, que todo había sido transparente. Pero las propias confesiones que hizo en esa misma entrevista demuestran que esta supuesta transparencia es una mentira. Admitió que había tenido una relación romántica previa con Angela durante la pandemia, información que nunca había revelado antes. Admitió que se habían reencontrado apenas 5 días después de terminar con Kazu, detalle que no había compartido anteriormente. Admitió que había habido coqueteo durante la grabación de Dime Cómo Quieres, cuando aún estaba con Belinda. Todas estas confesiones demuestran que había muchísima información que no había compartido públicamente antes. Y si había estado ocultando todos estos detalles importantes, ¿qué más podría estar ocultando? Esta falta de transparencia valida completamente las sospechas que Kazu había expresado sobre que había información que no se estaba revelando. La décima mentira tiene que ver con su supuesta consideración hacia los sentimientos de Kazu. En la entrevista, Nodal trató de presentarse como alguien que entendía el dolor de Kazu, que respetaba sus sentimientos, que nunca había tratado de minimizar su experiencia. Pero esta imagen no cuadra con declaraciones como, yo no pensé que le estuviera rompiendo el corazón enamorándome. Esta declaración muestra una falta total de empatía y consideración. ¿Cómo puedes decir que no pensaste que ibas a romper el corazón de la madre de tu hija cuando te enamoraste de otra persona 5 días después de terminar con ella? Y lo más revelador de esta declaración es que confirma exactamente lo que Kazu había descrito, una falta de consideración hacia sus sentimientos, una falta de empatía hacia su experiencia, una falta de reconocimiento del dolor que sus acciones iban a causar. Pero quizás la mentira más devastadora de todas tiene que ver con su supuesta honestidad general. Durante toda la entrevista, Nodal se presentó como alguien que siempre ha sido honesto, que siempre ha dicho la verdad, que nunca ha tratado de engañar a nadie. Pero cada contradicción que expuso, cada fecha que no cuadró, cada versión que cambió, cada detalle que reveló por primera vez, todo demuestra que ha estado construyendo una narrativa falsa desde el principio. Y si ha estado mintiendo sobre aspectos tan fundamentales de su vida personal, ¿en qué más podría estar mintiendo? Y aquí está la ironía más brutal de toda esta situación. Al intentar defenderse y limpiar su imagen, Nodal involuntariamente confirmó que Kazu había estado diciendo la verdad todo este tiempo. Cada mentira que destapó, cada contradicción que reveló, cada fecha que no cuadró, todo validó las declaraciones que ella había hecho meses atrás. Kazu había hablado sobre timings confusos, y Nodal confesó relaciones previas que no había revelado antes. Kazu había hablado sobre traslapes emocionales, y Nodal admitió que se había reencontrado con Angela apenas días después de terminar con ella. Kazu había hablado sobre falta de honestidad, y Nodal demostró con sus propias contradicciones que no había sido completamente honesto. Y lo más hermoso de todo esto es que Kazu no necesitó decir ni una sola palabra más. No necesitó defenderse, no necesitó atacar, no necesitó justificarse. Simplemente mantuvo su dignidad en silencio mientras Nodal se encargaba de validar cada una de sus declaraciones con sus propias confesiones. Este es el poder de decir la verdad desde el principio. Cuando dices la verdad, no necesitas recordar versiones diferentes, no necesitas construir narrativas complicadas, no necesitas preocuparte por contradicciones. La verdad es consistente, la verdad es verificable, la verdad es sostenible a largo plazo.
Y Kazu demostró que entendía este principio fundamental. Por eso sus declaraciones en Luzu TV fueron tan medidas, tan cuidadosas, tan precisas. No hizo acusaciones que no pudiera probar, no dijo cosas que pudieran ser fácilmente refutadas, no construyó narrativas que dependieran de fechas específicas o detalles verificables. En cambio, habló sobre sus sentimientos, sobre su experiencia, sobre sus percepciones. Y cuando Nodal finalmente se vio obligado a revelar detalles específicos para defenderse, involuntariamente confirmó que las percepciones de Kazu habían sido completamente acertadas. La diferencia entre las estrategias de comunicación de Kazu y Nodal es fascinante de observar. Kazu optó por la honestidad emocional sin revelar detalles específicos que pudieran ser contradichos. Nodal optó por narrativas específicas que dependían de fechas y detalles que eventualmente se pudieron verificar y que lo expusieron como mentiroso. Y esta diferencia explica por qué la credibilidad de Kazu ha aumentado mientras que la credibilidad de Nodal ha disminuido. La gente puede conectar con la honestidad emocional, puede entender el dolor auténtico, puede simpatizar con alguien que está siendo vulnerable sobre su experiencia. Pero la gente no tolera las mentiras obvias, no perdona las contradicciones evidentes, no respeta a alguien que claramente está tratando de manipular la narrativa. Nodal no entendió esta diferencia fundamental. Pensó que podía ganar la batalla mediática con detalles específicos y fechas exactas, pero no se dio cuenta de que esos detalles podían ser verificados y que esas fechas podían ser contradichas. Pensó que la especificidad le daría credibilidad, pero en realidad la especificidad se convirtió en su perdición. Y ahora se encuentra en una posición donde ya nadie le cree absolutamente nada. Porque si mientes sobre cosas tan básicas como fechas y timelines, si te contradices sobre aspectos tan fundamentales como la comunicación con la madre de tu hija, si cambias tu versión sobre eventos tan importantes como el comienzo de tu relación actual, entonces toda tu credibilidad se va al caño. Esta pérdida total de credibilidad no es solo un problema mediático para Nodal, es un problema que va a afectar todos los aspectos de su vida. Va a afectar su carrera porque los fans ya no van a conectar con sus canciones sobre amor y honestidad. Va a afectar sus relaciones profesionales porque las marcas van a tener miedo de asociarse con alguien que públicamente ha demostrado que miente. Va a afectar su vida personal porque ahora cualquier declaración que haga va a ser escrutinizada y cuestionada. Y lo más trágico de todo esto es que probablemente podría haber evitado toda esta debacle si simplemente hubiera sido honesto desde el principio. Si hubiera admitido que se había enamorado de Angela mientras todavía tenía sentimientos confusos sobre Kazu, si hubiera reconocido que el timing no había sido ideal, si hubiera pedido disculpas sinceras por cualquier dolor que hubiera causado, probablemente la gente lo habría perdonado eventualmente. Pero en lugar de eso, optó por construir una narrativa falsa que dependía de mentiras que eventualmente iban a ser expuestas. Y ahora que esas mentiras han sido expuestas, no solo ha perdido credibilidad sino que también ha validado completamente a la persona que intentaba desacreditar. Kazu ahora queda como la única persona en toda esta historia que dijo la verdad desde el principio. Queda como la persona que mantuvo su dignidad bajo presión. Queda como la persona que no necesitó mentir para proteger su imagen. Y esa es una posición moralmente poderosa que va a resonar con el público mucho más que cualquier narrativa fabricada. Y mientras Nodal sigue hundiéndose en sus propias contradicciones, Kazu sigue manteniendo el silencio dignificado que le ha servido tan bien hasta ahora. No necesita decir nada más porque Nodal ya se encargó de probar que ella tenía razón. No necesita defenderse porque él se encargó de atacarse a sí mismo. No necesita construir una narrativa porque la verdad habla por sí sola. Esta es la diferencia fundamental entre alguien que dice la verdad y alguien que miente. La persona que dice la verdad puede mantenerse consistente bajo presión, puede mantener su historia sin contradicciones, puede enfrentar el escrutinio sin desmoronarse. La persona que miente eventualmente se va a contradecir, eventualmente va a revelar inconsistencias, eventualmente va a exponer sus propias falsedades. Y eso es exactamente lo que pasó en esta entrevista que debería haber sido la salvación de Nodal pero que se convirtió en su perdición total. Al intentar defender sus mentiras, reveló que eran mentiras. Al intentar justificar sus contradicciones, reveló más contradicciones. Al intentar limpiar su imagen, terminó destruyéndola completamente. Y lo más delicioso de todo esto es que lo hizo completamente solo. Kazu no tuvo que hacer nada, no tuvo que decir nada, no tuvo que atacar nada. Simplemente se sentó en silencio mientras Nodal se encargaba de demostrar que ella había tenido razón todo este tiempo. Si te gustó este análisis demoledor de cómo Christian Nodal involuntariamente validó a Kazu con sus propias mentiras, no olvides suscribirte a México Reality Report porque aquí seguimos todas las historias donde la verdad eventualmente triunfa sobre la manipulación. Y mantente conectado porque algo me dice que esta vindicación de Kazu es solo el comienzo de una historia que va a tener muchas más revelaciones.